Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de grupos de vida. Qué buena la oportunidad que tenemos para compartir, sobre todo compartir de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar del mundo espiritual. Todos los que hemos creído en el Señor hemos sido rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esto habla de un conflicto espiritual. Por eso la vida espiritual es una situación no de una paz, sino la paz la tenemos en el corazón. Pero en el ámbito espiritual estamos llamados a librar una batalla o a entender esta batalla que por medio de la gracia de Dios y el poder de Dios vamos de victoria en victoria. Pero esta victoria tenemos que saberla apropiar en nuestra vida, tenemos que saber combatir nuestras batallas. El tema es cómo soportar el ataque del enemigo, el ataque satánico. Dice el Nuevo Testamento que Satanás anda buscando como un león rugiente a quien devorar. Obviamente, él vino a matar, robar y destruir. Entonces, nosotros los que creemos en el Señor somos blancos perfectos para Satanás porque nos ha perdido el gobierno de nuestras vidas. Hay una escritura aquí en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 7, que nos habla de tres términos sumamente importantes. Dice así la escritura: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo, y él huirá de ustedes. Tres palabras importantes. Número 1, someterse. Número 2, resistir. Y huir, que va a ser de parte del enemigo, no de nosotros. Vamos a ir parte por parte. La primera cosa que acá se nos marca es que debemos someternos. Una palabra muy difícil para este tiempo. ¿Por qué? Porque sometimiento o someterse significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. En nuestro caso, si es someternos a Dios, debemos nosotros reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, el señorío de Dios, que Dios es el que manda, el que gobierna, no solamente en el mundo, sino en nuestra vida. De hecho, recibir a Cristo significó darle al Señor nuestra voluntad, llevar la cruz y seguirle en pos, marcándole el paso adelante y marcando el gobierno de nuestras vidas. Es complicado esto hoy en un mundo donde nadie se quiere someter a nadie, y obviamente está bien, pero someternos a Dios es otra cosa, es someternos al Creador, al dueño de todo, de nuestras vidas, y que tiene control de todas las cosas y obviamente sobre todo lo que reine en el mundo espiritual. Nadie quiere someterse, nadie quiere tener esa sensación de pérdida de libertad. La gente quiere vivir a su antojo, vivir libremente, pero para el cristiano que entiende el Evangelio ha sido un cambio de señorío. No es que ahora somos libres de alguien para ser siervos del Señor. Romanos lo dice muy bien acá en capítulo 6, versos 16 al 18. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, esta versión tan clara. Literalmente dice: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecernos, o obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Por eso podemos decir que para un cristiano someterse es obedecer. Fuimos diseñados para obedecer a alguien, o al pecado y aquel que genera el pecado, que es Satanás, o someternos a Dios para obedecer a Dios. Entonces el tema que hoy debemos plantearnos en primer lugar es: ¿a quién vamos a obedecer? ¿Quién gobierna en nuestras vidas? ¿Qué estamos practicando? ¿Algo que agrade a Dios o estamos conviviendo con el pecado? Creo que fue tan clara la carta de Romanos en este pasaje que debemos hacer, en primer lugar, una decisión personal, o por lo menos replantearnos la vida en que estamos viviendo. ¿Por qué?
porque someterse es la primer condición para poder ganar esta batalla con el respaldo de Dios. Por tanto, sométanse a Dios. Primer paso muy importante. Ahora viene lo segundo. Dice, resistan pues al diablo. ¡Wow! Y resistir es ofrecer resistencia, es soportar los embates. Si estamos en guerra, los dardos de fuego del maligno van a venir sobre nuestras vidas. Hay armas forjadas que quieren prevalecer sobre nosotros. Hay distinto tipo de estrategia satánica sobre nuestras vidas. Pero cuando estamos sometidos a Dios, Dios pelea por nosotros, Dios nos confiere autoridad, resguardo y protección, pero yo debo tener una actitud de resistir, porque resistencia es una actitud durante un tiempo de dificultad. Por eso la palabra de Dios constantemente nos habla justamente de perseverar, de estar constantes. ¿Y perseverar en qué? En la oración. Orad sin cesar. Oren constantemente. Velar es atender a lo que es importante como un centinela que está atento cuando hay algo que viene en contra. Nosotros tenemos armas que no son carnales, sino espirituales para destrucción de fortalezas. Nuestra resistencia tiene que ver con atraer a Dios, quien va a estar delante nuestro para pelear nuestras batallas, pero debemos resistir velando en oración, si es necesario a veces ayunos, tenemos que perseverar en la palabra, tenemos armas espirituales, ahí Efesios 6 nos habla de la armadura del espíritu y debemos conocer cada parte que hemos enseñado en este último tiempo porque es una herramienta de Dios para protección, que tiene que ver con nuestro testimonio, tiene que ver con lo que pensamos, tiene que ver hacia dónde caminamos, tiene que ver con nuestra identidad en Dios, tiene que ver con la fe como un escudo, tiene que ver con la palabra como una espada y también tiene que ver con la manera que hablo porque debo orar en todo tiempo. La voz de un soldado es una voz de mando llena de oración. Por eso tenemos el nombre de Jesús, que significa que yo peleo en la autoridad del Señor, en su respaldo. Tengo la sangre de Cristo, que fue lo que sentenció legalmente la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Debo entender dos cosas a la hora de resistir. Número uno, que toda falta de sujeción descalifica nuestra autoridad. ¿Estás bajo autoridad? ¿Estás siendo parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor? Porque la autoridad que el Señor ganó en la cruz del Calvario fue transferida a la iglesia de manera que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Por eso un soldado no puede estar aislado del ejército. ¿Cómo anda tu sujeción, tu sometimiento a Dios, pero también a aquellos que el Señor puso para liderar tu vida? Y en segundo lugar, entender que el pecado nos quita toda autoridad espiritual. Si andamos en pecado, practicamos el pecado, no solucionamos situaciones de pecado, es probable que nuestra autoridad espiritual esté decayendo totalmente. Y por último, la consecuencia de someternos y de resistir es que el diablo va a huir de nosotros. Es una promesa, pero es algo que actúa automáticamente porque las tinieblas no pueden prevalecer cuando hay luz. Por eso no tenemos que reprender la tiniebla, tenemos que en primer lugar atraer la luz, que es sometiendo nuestras vidas al señorío de Cristo y vivir en su palabra. Nosotros vivimos en luz cuando estamos respaldados por la palabra de Dios. Si hay algo que estás practicando, guardando, o es tu estilo de vida que no tiene el respaldo de la palabra de Dios, es probablemente que tengas que verificar en arrepentimiento, en reconsideración, volver a la palabra. Esto nos da autoridad espiritual. Satanás está sometido bajo el poder de Dios. Por eso necesitamos someternos ante Dios para que Él nos respalde. Sabemos que nos dio las armas espirituales para resistir
Y dice el Salmo 91 algo maravilloso que ejemplifica este punto. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Cuando yo pongo mi amor al servicio del Señor, amo al Señor, me someto a Él, el Señor me da mi respaldo, el Señor me da esa autoridad y me da tranquilidad porque Él pelea mis batallas. Dice Romanos 16:20, y con esto me despido, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. No hay que tener miedo, hay que someternos a Dios, hay que resistir al diablo y sabemos que en este breve tiempo Satanás huirá. Que el Señor te bendiga y que estos principios te ayuden para poder cobrar autoridad y saber que estamos en un conflicto, pero que en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga.